Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, José Alfredo Pérez Duarte. Para el correcto desarrollo de este evento, se los solicita puedan mantener sus micrófonos apagados durante la exposición de los ponentes y ya al finalizar las preguntas se pueden realizar a través del chat. Se les va a informar el momento en el que pueden empezar a realizar sus preguntas. Continuando con el ciclo de conferencias descentralizadas con motivo de las elecciones generales 2021, el día de hoy tendremos el desarrollo del tema Análisis de la coyuntura en el marco de las elecciones generales 2021. Esta conferencia está a cargo de nuestra expositora Gabriela Sotelo. Ella es doctoranda en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede de Ecuador y politóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su experiencia profesional es en el sector público, en el área de planificación y presupuesto participativo a nivel local. Sus áreas de investigación incluyen estudios parlamentarios, presupuesto público y participación ciudadana. Bienvenida, Gabriela. Te doy paso para que inicies tu exposición. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación al Jurado Nacional de Elecciones y voy a proyectar la presentación en PowerPoint. Pues el tema de la presentación versa sobre el análisis sobre estas elecciones generales 2021, que ya están próximas como 11 días, y la presentación lo he estructurado básicamente en 4 puntos que me parecen bastante importantes incluir dentro de la discusión. En una primera parte voy a presentar cómo ha variado la intención del voto tanto en las elecciones presidenciales y congresales, cuáles son los cambios que se han incluido dentro de la legislación electoral, presentación también de las plataformas de información electoral que han surgido en esta coyuntura, orientado básicamente para que la ciudadanía se pueda informar sobre los candidatos para las elecciones a nivel de presidente, del Congreso y del Parlamento andino. Y finalmente concluiré con algunos puntos y retos dentro de la agenda para el próximo gobierno. Como primer punto, retomo la última encuesta del IEP de la República publicada el día domingo, en la cual da cuenta de cómo van las preferencias electorales. ¿No? Como vemos, algunas características que he querido señalar sobre cómo se están posicionando las preferencias para la elección de presidente es que vemos el surgimiento de posiciones extremistas, tanto de derecha como de izquierda, posiciones de ultraderecha como, por ejemplo, la de Rafael López Aliaga, la de Keiko Fujimori, y de izquierda también han surgido estas posiciones de extrema derecha y de izquierda, ¿no? Vemos básicamente como en este gráfico que las preferencias del electorado están muy ajustadas, ¿no? Se pueden hablar hasta de un empate dentro de los primeros lugares. Como vemos, el candidato que tiene un mayor nivel de aprobación o de intención de voto es el candidato Lezcano, pero el porcentaje aún así es muy bajo, ¿no? Es del 13% del electorado. Y los demás candidatos ya fluctúan como entre el 9%, 7%, 6%, 5%. Lo que más llama la atención de estos resultados de la encuesta del IEP y también que se relaciona mucho con las encuestas que han sido publicadas las últimas semanas, es que el porcentaje de electores que no decide su voto, que no decide su voto y no elige a ninguno de los candidatos que están postulando actualmente, es del 31%, que es un margen bastante amplio, ¿no? Electores que ante la pregunta de por cuál candidato votaría de la lista que les presentan, señalan que nadie de esos candidatos es como más del 16%. Personas que no precisan y no señalan cuál es el candidato de su preferencia, que es como el 11%, son porcentajes bastante amplios, ¿no? Y que dado que ya faltan menos de 2 semanas para las elecciones pues nos hace cuestionar también cuál va a ser la legitimidad del nuevo presidente, ¿no? Si para pasar a la segunda vuelta pasarían los 2 candidatos que obtienen el mayor porcentaje de votación, pero aún así cuando en la segunda vuelta pues ya veremos con cuánto ganan, ¿no? Y cuál sería finalmente la legitimidad de este presidente.
Otro de los puntos también bastante importantes dentro de las propuestas de los candidatos y puntos que están pendientes de atender del nuevo gobierno es en torno a la situación fiscal, ¿no? En torno a la economía. Precisamente es en cómo se van a financiar esos planes de gobierno. Muchos de los planes de gobierno plantean un aumento del gasto público, pero muy pocos de ellos dentro de las entrevistas y de los mismos planes de gobierno precisan como de dónde van a salir estos recursos, ¿no? Cómo van a promover finalmente que se aumenten los ingresos fiscales. Entonces, unas reflexiones de acuerdo a esta primera presentación sobre la elección de presidente que surgen y me parecen bastante interesantes como analizarlos dentro de la academia es ¿por qué candidatos extremistas cuentan con tanto apoyo de parte de la ciudadanía, ¿no? Se cuestiona mucho, se critica a los electores de la derecha como la de López Aliaga, por ejemplo, pero pocos esfuerzos se hacen en entender por qué finalmente la ciudadanía se siente representada o piensa votar por estos candidatos, ¿no? Entonces creo que un reto ahí bastante interesante es cómo interpretar desde las ciencias sociales estas preferencias y relacionarlo justo con el concepto de representación política, ¿no? Precisamente, más allá de cuestionar o de cuestionar y de fomentar como estos actitudes intolerantes hacia los otros votantes, es más interesante como tratar de entender por qué tienen tanto apoyo, ¿no? Por qué a estas alturas, en esta coyuntura, estos candidatos cuentan con tanta popularidad y con tanto respaldo de parte de la ciudadanía. Luego, en torno a la elección de congresistas que precisamente no conlleva o no tiene tanta importancia o tanta popularidad, digámoslo así, dentro de las elecciones, quería así resaltar también, retomando la última encuesta del IEP de marzo, algunas de las características del próximo Congreso, ¿no? Del Congreso 2021-2026. Básicamente vemos que hay como 7 partidos más o menos que pasarían la valla electoral, que es el 5% de los votos válidos, y pues podrían disputarse hasta algunos lugares unos 2 o 3 partidos más. Pero esto conllevaría a que al igual que en los congresos anteriores, haya una fragmentación partidaria bastante alta, ¿no? Que ninguna bancada parlamentaria tenga mayoría dentro del Congreso, y además que el Ejecutivo, el presidente que gane, tampoco es muy poco probable que tenga una bancada mayoritaria dentro del Congreso, lo que también le conllevaría a establecer coaliciones para poder sacar adelante varias de las políticas que se necesitan justo en esta coyuntura, ¿no? Un punto también para reflexionar dentro de esta sección es cómo prevenimos estos escenarios de inestabilidad política que por ejemplo, se caracterizó este último gobierno, ¿no? La presencia de un Congreso con una mayoría fujimorista y que se unió con otros partidos políticos y que básicamente tuvieron una actitud bastante obstruccionista con las políticas que estaban planteando los presidentes que se encontraban dentro del gobierno. Entonces, me parece bastante interesante como empezar a pensar este punto sobre este mecanismo de control político como la vacancia presidencial y cómo se ha usado dentro de este gobierno, ¿no? Tenemos 2 presidentes que han sido vacados bajo esta figura de vacancia por incapacidad moral, lo cual evidencia o pone también sobre el tapete la alta discrecionalidad del Congreso para finalmente determinar qué es y qué no es incapacidad moral, ¿no? Y que finalmente el Tribunal Constitucional tomó una decisión, pero ya no podía ser revertida esta medida. Entonces sí, pensar como algunas propuestas de reforma política para el ejercicio de la función del control político del Congreso, ¿no? Justo en este tema de la vacancia presidencial, dado que las características de este Congreso van a ser muy parecidas al de este gobierno, entonces pensar también cómo prevenir estos escenarios de inestabilidad política dentro del país, y más en esta coyuntura de la pandemia y de la crisis económica que estamos pasando pues, en el país y a nivel mundial. Algunos cambios en la legislación electoral que quería mencionar que justamente han regido y rigen para este proceso electoral ha sido la eliminación de la reelección inmediata de los congresistas, la introducción de la paridad de género dentro de la lista de los candidatos,
lo cual ha permitido de que haya un 50% de candidatas dentro de todas las listas de los partidos políticos y dentro de estos procesos de democracia interna también de los partidos. Además, otro cambio bastante importante dentro de la legislación ha sido la creación de un distrito electoral exclusivamente como para peruanos residentes en el extranjero, ¿no? Se le han asignado 2 escaños que se redujeron de justo de la circunscripción de Lima, precisamente para que representen a los peruanos que están fuera del país, ¿no? Y otra sección bastante importante que justo vi que se popularizó muchísimo dentro de esta coyuntura son las plataformas de información electoral que se han desarrollado tanto de parte de la academia, de parte de organizaciones, de universidades y de colectivos de la sociedad civil, orientados precisamente a aumentar la cantidad de información sobre los candidatos y los planes de gobierno, ¿no? Dentro de estas plataformas, pues ya una de las más que tiene muchos años funcionando es la plataforma de voto informado del Jurado Nacional de Elecciones, en la cual se puede acceder precisamente a esta información sobre las hojas de vida de los candidatos, los planes de gobierno de los partidos políticos, y junto a ellos también la plataforma electoral que permite también ver este tema de la consulta de los candidatos en específico. Pero a pesar de que estas iniciativas son bastante interesantes y muy buenas para alguna manera aumentar el grado de información sobre los candidatos y los planes de gobierno para la ciudadanía, presupone también que los ciudadanos tienen, 1, interés en política, 2, que tienen acceso a internet y un equipo donde pueden pues entrar y revisar todas estas hojas de vida, toda esta información en torno a los candidatos, pero pues no en todos los casos es así, ¿no? Y además, otro aspecto que veo ausente es que no hay como una medición del impacto de estos mecanismos, ¿no? ¿Qué tanto impacto tiene sobre la ciudadanía esta presentación de varias plataformas de información electoral para que los ciudadanos se puedan informar, ¿no? del proceso electoral? Otras plataformas también que surgieron justo dentro de esta coyuntura son la de Decide Bien, del diario El Comercio, que también presenta como la información de otra manera sistematizada sobre el presidente, el Congreso y el Parlamento andino, ¿no? Las hojas de vida, y también permite comparar como entre partidos políticos los planes de gobierno y las hojas de vida de los candidatos. La ONG Transparencia también presenta información más sistematizada por partidos políticos y por candidatos, y una iniciativa también bastante interesante es la de propuesta de Bicentenario, que es precisamente de una consultora y que agrupa o ha analizado los planes de gobierno en torno a la política fiscal, ¿no? ¿Cuánto costarían los planes de gobierno que están proponiendo los candidatos actualmente? Y cuán factibles finalmente son que se materialicen o que se ejecuten, porque varios de ellos proponen aumentar el gasto público para atender todos los temas que tenemos pendientes dentro del país, pero hay mucha ausencia de cómo vamos a aumentar esta recaudación fiscal para precisamente ejecutar estos planes, ¿no? Entonces, un punto que pues sí resalto es que es bastante interesante que hayan surgido muchísimas iniciativas dentro de la academia y la sociedad civil para transparentar toda esta información electoral, dada también la coyuntura de la pandemia, pero pues presuponen ¿no? que la ciudadanía tiene acceso a internet, tiene interés en la política, interés en conocer sobre los candidatos, pero no en todos los casos es así. Y además me parecería bastante interesante cómo medir el impacto, ¿no? que tienen estas plataformas. Bueno, a qué población de la sociedad llegan, qué población de la sociedad finalmente está interesada en entrar y revisar todas estas plataformas. Y luego algunos puntos dentro de la agenda para el próximo gobierno. Básicamente retomo esta información del informe preelectoral de la administración 2016-2021, elaborado por la presidencia del Consejo de Ministros, que agrupa muchísima información o muchos reportes de otras instituciones del Estado, ¿no? Tanto a nivel de ministerios. Entonces, ellos hacen una evaluación tanto como de la política fiscal dentro del país, pero también las áreas prioritarias que ahora deberían atenderse a raíz de la pandemia, ¿no? En cuanto al tema de política fiscal,
hemos visto que en el presupuesto del año pasado se aumentó muchísimo el gasto para atender las áreas de salud, de economía, a través de los bonos que se dieron para personas naturales y empresas, para las MIPES. Pero, sin embargo, hay un tema pendiente que es cómo incrementar los ingresos fiscales y que está muy asociado también a la informalidad en el país, ¿no? Uno de los mayores problemas, y cómo atenderlos, porque precisamente esta informalidad hace que no tributen, ¿no? Como las empresas que sí se encuentran formalizadas. Entonces, ¿cómo atendemos el problema de fondo, que es precisamente la informalidad, ¿no? Y además de incrementar los ingresos fiscales, incrementar también el gasto público, también otro punto bastante importante es la mejora de la eficiencia del gasto público, ¿no? Porque dado que el país en los últimos gobiernos ha tenido un crecimiento económico sostenido y se ha invertido bastante en temas de salud, en temas de economía, pero esta pandemia también ha evidenciado como estas desigualdades, ¿no? Y cómo finalmente hay una carencia a nivel de infraestructura en las áreas del sector salud. Entonces, si bien se propone, es urgente incrementar el presupuesto del sector salud, también llaman la atención en este informe como la necesidad también de articular el mismo sistema de salud, ¿no? La red del sistema de salud, dado que se evidenció ahora que era como uno de los problemas que no permitían como atender bien la pandemia. Otro punto también bastante importante que señalan dentro de este informe es de alguna manera cómo reducimos las brechas en el servicio de Internet, ¿no? Y dado que, por ejemplo, para focalizar o para la entrega de bonos, todo esto se hizo a través de Internet, pues también como que se presupone que todos los ciudadanos tienen Internet y no es así, ¿no? Inclusive en el sector de educación es un tema que no es igual para todos, y que como que hay que pensar como la manera de cómo reducimos estas brechas en los servicios de Internet para la ciudadanía, ¿no? Dado que va a seguir siendo como un medio a través del cual se van a seguir implementando varias políticas, como por ejemplo en el tema de la vacunación, ¿no? El sistema de salud a través de salud, específicamente se está permitiendo que ingresen dentro de la página web y puedan colocar sus datos para que se puedan como registrar para la vacunación en la etapa que nos encontramos ahora de adultos mayores. Pero también vale pensar cómo reducimos estas brechas en los servicios de Internet. Como también en el tema de educación recuperamos las clases perdidas, cómo reducimos las brechas en los servicios de Internet también dentro de la población más joven, ¿no? Dentro de la población que todavía asiste a la escuela. Y otros temas también bastante importantes que ya no son como dentro de estas variables que presentan en el informe, es el tema de la desafección ciudadana hacia la política, ¿no? Lo cual se ha visto bastante influenciada o bastante afectada por todo lo que ha pasado en el país últimamente, ¿no? Por el escándalo del Vacunagate, en el cual ya no solamente se ha cuestionado la confianza en las instituciones políticas, sino también es sobre el sistema de salud, ¿no? Sobre cómo finalmente se realizó este estudio para las pruebas dentro del ensayo de las vacunas. Entonces, esta desconfianza, siento como hay algunos señales que van mandando que ya no solamente es sobre las instituciones, sino también sobre los políticos, también, también sobre los funcionarios, ¿no? Lo cual incrementa también esta desafección hacia ir a votar, ¿no? Hacia los ciudadanos de ir a votar, lo cual también podría ser como un factor por lo cual vemos que hay tan baja aprobación dentro de los candidatos que están inclusive en los primeros lugares, ¿no? Entonces, sí vale la pena, sí es importante pensar ahorita cómo recuperamos la confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿no? Y cómo también esta confianza se viene siendo cuestionada por otros políticos, ¿no? Por otros candidatos que hemos visto, estamos viendo dentro de la campaña, que es bastante polarizada, hay muchísima desinformación de parte de otros candidatos, inclusive también ataques sobre las instituciones electorales, y eso a largo plazo va a ser contraproducente contra las mismas instituciones, dado que si son los encargados de realizar los procesos electorales y que se cuestione desde antes del proceso electoral su accionar, entonces sí repercute sobre la legitimidad de los resultados
que vamos a esperar, ¿no? Luego de la primera y segunda vuelta, ¿no? Tanto sobre el presidente y sobre el Parlamento andino y sobre el Congreso. Entonces, esos son temas que me parecen dentro de la agenda tanto de la academia como también de la ciudadanía, ir pensando, ¿no? Ir pensando dentro del análisis que si bien varios de estos candidatos proponen hacen muchas propuestas, pero muchos de ellos no señalan finalmente cómo van a financiar estos planes de gobierno, ¿no? Cómo van a financiar, porque sí es importante atender la emergencia, pero también, es importante como tener una sostenibilidad fiscal, que es sobre lo que está llamando la atención, es precisamente el Ministerio de Economía y Finanzas para el próximo gobierno, como uno de los principales retos para el próximo gobierno. Bueno, hasta aquí iría la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, los comentarios a la conferencia van a estar a cargo de Pablo Roca Sánchez. Él es maestro en políticas públicas y desarrollo por el London College y licenciado de Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es experto en políticas educativas y análisis político. Bienvenido y le cedo el uso de la palabra. ¡Ajá! Así te quería encontrar. Licenciado. ¿Ha ingresado a la sala, Gabriela, el licenciado? ¿Está en la sala? Sí, había ingresado a la Gabrielita. sala. Sí, solo que había tenido unos problemas de conectividad, pero sí había logrado ingresar. Habría que esperar unos momentos, entonces. Sí. O bueno, a continuación podríamos ir iniciando con los comentarios del licenciado Manuel Valenzuela. Sí, por supuesto. Gracias, Manuel. Te cedo el uso de la palabra. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Sí, yo tenía algunos comentarios, preguntas para Gabriela en función de la presentación que nos ha hecho. En primer lugar, quiero empezar casi por el final de su propuesta, ¿no? Respecto a las agendas que debería tener el próximo gobierno. Si bien es cierto que el tema de la emergencia sanitaria es un tema que debe proyectarnos a pensar en una solución de reinserción social de todos y todas en un mediano plazo, también habrían otros criterios muy importantes, ¿no? Que ella menciona asociadas a la política fiscal y a la implementación de las políticas para reducir la informalidad, ¿no? Habría que preguntarnos si también será necesaria reforzar la reforma política electoral que ya venía encaminada. Es una reforma que, si bien ha tenido grandes resultados y ha generado un impacto evidente en el actual proceso electoral, sí es posible, a criterio de ella, ¿no?, realizar algunas mejoras. Respecto a un tema muy particular que ella nos ha presentado y que tiene que ver con el acceso a la información de los ciudadanos y las ciudadanas. Gabriela nos presenta un panorama interesante que justamente conversábamos de eso antes de iniciar este evento académico. Gabriela nos comentaba que que antes, digamos, lo que teníamos los ciudadanos para informarnos respecto a las candidaturas, respecto a la gestión de las administraciones públicas,
era, bueno, eran las plataformas del jurado, ¿no? Voto Informado, que es una plataforma que los ciudadanos acceden libremente para conocer a sus candidatos y candidatas a cualquier nivel de gobierno. Bueno, e Infogop, ¿no? Que nos permite a todos conocer un poco las autoridades vigentes que tiene el país de una manera amigable. Sin embargo, hay un fenómeno muy interesante y muy positivo. Han aparecido nuevas plataformas de todo tipo para conocer las hojas de vida de los candidatos, las antecedentes de candidatos, incluso con todos estos suerte de conflictos y elementos que han ocurrido en la vida política nacional. Existen plataformas digitales hechas por ciudadanos, por iniciativas de la sociedad civil o muy particulares, como decía bien, para conocer incluso si es que se visitaron a funcionarios públicos, en qué fecha. O sea, la transparencia de la información es un fenómeno evidente dentro de este contexto de pandemia. Y esto es algo que nos ha permitido, creo que, dar una nueva mirada a la política, ¿no? Los jóvenes están más involucrados que nunca. Creo que esa antigua sentencia por la cual se mencionaba que los jóvenes eran una especie anómica a la política, en la cual eran desentendidos, creo que eso todos estamos de acuerdo que eso ya no ocurre, si bien no a la política formal de una militancia, pero sí a una forma política de participación en las redes sociales. Creo que los que manejan redes sociales están totalmente enterados al día, al minuto, cuando, por ejemplo, la PCM o alguna institución del Estado tuitea una noticia, inmediatamente hay centenares de jóvenes en todo el país que están replicando la noticia y la replican en otras redes y se genera una gran cadena. Lo cual es importante porque el acceso a la información es lo que nos permite a nosotros justamente ver otra forma, ¿no? En este contexto de este panorama electoral, creo que has hecho un gran acierto, Gabriela, al presentarnos ello. Pero quisiera comentar sobre algo que tiene que ver con la intención de voto, ¿no? Y eso es algo que sí, que llama bastante la atención creo que de la mayoría, y preguntarle a Gabriela, ¿no? Y tal vez a Pablo, que nos pueda comentar luego, ¿por qué creen de que esta intención de voto es tan volátil y tan débil en este proceso, ¿no? Estamos en dos momentos muy importantes, ¿no? Estamos a meses de celebrar el bicentenario del país y nos encontramos sobre todo en un contexto político muy particular. Estamos en pleno proceso electoral, en un intercambio de gobernantes que tiene que ver con un intercambio democrático latinoamericano. Es toda una tendencia. ¿Por qué motivo acá en Perú ese desencanto a la política, pese a estar a 11 días del proceso, se mantiene, ¿no? ¿Qué factores creen ustedes que pueden haber conllevado a esta suerte de comportamiento ciudadano? Que no veo como una falta de compromiso, ¿no? Lo veo como que tal vez se están pensando más las cosas, tal vez estamos más dudosos. Y finalmente, una consulta respecto a lo que nos presenta Gabriela. ¿A qué alude ella esta polarización desde sectores ideológicos, desde las aparentes preferencias políticas de los ciudadanos, ¿no? Nos hablaba Gabriela de un extremismo en ambos espectros de los modelos ideológicos de la política, ¿no? Entonces, no sé si Gabriela nos puede comentar, sé que son muchas preguntas, muchas dudas, pero yo sé que ella va a darnos luces sobre todo este fenómeno. Y esperemos que Pablo apenas pueda integrarse, pueda darnos una opinión. Bien, Gabriela, cuéntanos. Bueno, justo en torno a la primera pregunta, en torno de qué reformas políticas serían necesarias dentro de esta coyuntura, me parece que es precisar precisamente a qué se refieren con incapacidad moral como uno de los causales para la vacancia presidencial, ¿no? Dado que el anterior Congreso, ellos tenían como la capacidad de definir finalmente qué era incapacidad moral o qué no era incapacidad moral, pero queda muy abierto, queda como finalmente la libre interpretación de a qué se refieren con esto y en qué situaciones
podrían aplicarse, dado que en ambos casos, en el de Vizcarra y en el de Pedro Pablo Kuczynski, eran procesos que aún estaban en investigación. O sea que ni siquiera hubo como un respeto del debido proceso dentro de estos casos. Y ya solamente con la presentación o con abrir la investigación, ya los congresistas consideraron necesario que se podía aplicar, ¿no?, la vacancia presidencial. Entonces, eso sí me parecería interesante como irlo pensando como para introducirlo dentro de la reforma política, ¿no? Y también eso es uno de los puntos que propuso el doctor Fernando Tuesta, también dentro de la Comisión de Reforma Política justo del gobierno de Vizcarra, de cambiar, ¿no?, de cambiar o reformar la Constitución para precisamente definir a qué se refiere con incapacidad moral. Luego también en torno a los factores que podrían estar influenciando y explicar de alguna manera por qué hay tan bajo apoyo dentro de los candidatos presidenciales, de acuerdo a las encuestas que han salido y a la última encuesta también del IEP. Me parece que los factores son tanto políticos como institucionales, ¿no? A nivel de instituciones, me parece que se ha incrementado aún más la desconfianza sobre las instituciones, ¿no? Con el tema del vacunagate, dado que finalmente los ciudadanos sienten o han visto de que finalmente los políticos han usado como estas vacunas que finalmente estaban orientadas para el sector médico y en ningún caso para los políticos, para uso personal, ¿no? Y no solamente para uso personal, sino para uso también de sus propios familiares. Entonces creo que esos elementos que a veces no pareciera que influyen tanto, sí en Perú dado la misma desconfianza de la ciudadanía hacia la política, la misma desafección hacia la política o el desinterés, como ha repercutido en que finalmente haya muy poco interés dentro de estas elecciones, ¿no? Dentro de los candidatos que se han presentado dentro de la oferta electoral, manifiesten esto. Luego también el tema de la pandemia, porque si bien se han establecido varios protocolos para el proceso de votación, inclusive hay un incentivo monetario para los miembros de mesa, también es un riesgo muy alto, ¿no? Ir a votar en esta coyuntura, ¿no? Tanto para los ciudadanos como para los miembros de mesa. Entonces, si antes ya se veían que un factor bastante importante porque la gente va a votar es finalmente porque hay una multa si no vas a votar, entonces como que el voto es obligatorio también. Partiendo desde ahí también establece como ciertas obligaciones y que finalmente la participación de la ciudadanía dentro del proceso no es tanto porque quieren participar, sino porque se ven de alguna manera obligados a participar. Y ahora también va a ser como un escenario bastante parecido, ¿no? Que a pesar de la pandemia, pues el voto sigue siendo obligatorio, los miembros de la mesa tienen que asistir también a votar, aunque sí se han propuesto como este tema del voto escalonado, ¿no? De ir a votar de acuerdo al último dígito del DNI, para de alguna manera no saturar a las mesas, a los locales de votación y poder hacer como más ordenado el proceso. Pues veremos cómo va a ir fluctuando finalmente el porcentaje de la población que va a ir a participar dentro del día de las elecciones, la tasa de ausentismo, cómo se van a ir repartiendo finalmente el voto dentro del proceso, ¿no? Y esta es una característica del tema de la volatilidad electoral, ¿no? Del electorado peruano. Entonces no es como de ahora, sino que ahora como que se ha evidenciado un poco más, pero sí, siempre el electorado peruano se ha caracterizado por ser un electorado muy volátil, ¿no? Que fluctúa mucho sus preferencias en días, semanas antes del proceso electoral. Y ahora pues toca más pensar en cuál va a ser el porcentaje finalmente del candidato que gane, cuál va a ser la legitimidad con la que cuente el próximo gobierno, y también el tema de cómo va a lograr sacar adelante las políticas, cómo va a lograr sacar adelante todos estos temas bastante urgentes dentro de esta coyuntura sin una bancada oficialista, ¿no? Con qué partidos va a tener que armar las coaliciones, establecer coaliciones para la toma de decisiones, pero pues son temas que creo que son ya estructurales, ¿no? Característicos del mismo electorado peruano, característicos de las mismas instituciones y de la misma ciudadanía, ¿no? Y que parte mucho también de la cultura política que tenemos en el país, ¿no? De una cultura política básicamente parroquialista que solo piensa que participa en política a través de elecciones cuando hay otros
medios a través de los cuales se puede participar dentro de política, lo cual sí se evidenció bastante con el tema, por ejemplo, de las movilizaciones del año pasado, cuando destituyeron a Vizcarra, ¿no? Que estas movilizaciones no estaban orientadas tanto a defender a Vizcarra o al presidente porque lo sacaron, sino salieron precisamente en defensa de esta ruptura del orden democrático, ¿no? De que no se había seguido ningún proceso justo por el tema de la vacancia presidencial y que fue una vacancia express, ¿no? Que fue en solo unos días, juntaron los votos necesarios para poder destituir al presidente y pues lo sacaron. Entonces, estas movilizaciones sociales me parecen también otro punto como para pensar y discutir dentro de la política y la academia, porque como estas movilizaciones sociales participan dentro de política estos jóvenes, pero no a través de los medios, a través de los medios tradicionales, ¿no? Sino participan a través, articulándose, organizándose en función de ciertas demandas o ciertos eventos que ocurren en un determinado tiempo, ¿no? Creo que eso también lo vimos mucho cuando se pretendió aprobar la ley Pulpín, la ley que vulneraba los derechos de trabajo de los jóvenes, que fueron como 5 movilizaciones masivas donde hubo muchísima participación de la ciudadanía. Se organizaron a nivel como geográfico, a nivel de las zonas de Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste, y en función de este tema. Entonces, pienso que justo estos temas se articulan o surgen como ante eventos o coyunturas como de alguna manera críticas, ¿no? Pero sería bastante interesante como cómo pensar y cómo articular a esta porción de la ciudadanía que no se quiere involucrar, que no tiene interés en participar dentro de los mecanismos formales de participación ciudadana, pues como podrían ser los partidos políticos, precisamente por esta desconfianza de las instituciones y por la baja aprobación que tienen los mismos partidos políticos, las instituciones, que los mismos ciudadanos no quieren como unirse dentro de estas formas tradicionales, pero sí pensar cómo podemos incorporarlas dentro del debate, ¿no? Dentro de la agenda también y dentro del espacio de toma de decisiones. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. A continuación, me parece que el licenciado Pablo Roca ya está en la sala. ¿Logró conectarse? Licenciado, bienvenido. Hola, buenas tardes con todos y todas. ¿Se me escucha? Gracias, sí. Disculpen los problemas. Estoy escuchando, sí. A ver, confírmame si... Se corta un poco, me parece. Está la voz distorsionada, licenciado. No se escucha bien. A ver, un segundo. ¿Ahora se escucha mejor o está igual distorsionado? Sí, ahora mucho mejor. Ok, bueno, en realidad estuve tratando de seguir lo más posible la de Gabriela. De hecho, el punto que justamente se me quedó bastante es este tema, obviamente, también en Estados Unidos, que puede ser el tema de la polarización, ¿no? De hecho, en realidad, Gabriela, parece que el licenciado está mal la conectividad que tiene y ya salió fuera de la sala. Bueno, sí. Sí. Creo que he tenido problemas Pablo de tiene conexión. un pequeño problema que vamos a solucionar a la brevedad.
Yo creo que Gabriela aún puede seguir ayudándonos porque hay varias preguntas de parte de las personas que se han conectado, ¿no? Entonces le pediría a Jenny que podría transmitirle las preguntas. Ya, cómo no, claro, encantada. Ya, a ver, tenemos la primera pregunta de Josmel Wilfredo Hidalgo. Indica lo siguiente: ante la crisis sanitaria, ¿pueden verse afectados los miembros de mesa si la OMPE sugiere que para identificarse el elector tenga que bajarse la mascarilla? Esa es la pregunta, doctora. Su micrófono. Sí, justo ayer vi que justo jefe de la OMPE salió declarando sobre este tema, ¿no? De que los miembros de mesa podrían pedir a los electores que se bajen la mascarilla para poder finalmente comprobar que son los mismos que están yendo a votar. Lo que señalaba el jefe de la OMPE en este caso decía que era para temas en los que los miembros de mesa piensen de que hay casos de suplantación de identidad, ¿no? Lo cual también en anteriores procesos electorales se ha tomado como un cierto tipo de medidas para poder corroborar la identidad del elector. Pues de hecho, en otros países sí han seguido como los procesos electorales, pero pues de todas maneras creo que sí podrían verse afectados, aunque ellos dicen que serían como por 10 segundos bajarse la mascarilla para que los miembros de mesa puedan comprobar que sí es la misma persona que tiene el DNI, la persona que va a votar. Pero pues como se van a llevar a cabo medidas sanitarias bastante fuertes para dentro del proceso electoral, de todas maneras creo que siempre hay como ese riesgo, ¿no? Pero pues creo que ahora toca como seguir todas las recomendaciones que vienen estableciendo los organismos electorales para poder salvaguardar la salud dentro del proceso electoral, ¿no? Y sobre todo para poder ir a votar con tranquilidad. Doctora, muchas gracias por su respuesta. Quería hacerle una consulta, doctora. En esta elección, que es bastante atípica, y ya que primera vez en el mundo estamos viviendo la pandemia, ¿qué pasa si algún miembro de mesa no acude para cumplir su función? Igual como antes, en procesos anteriores, ¿se va a poder decirle a una persona que está en la cola que asuma esa función, o no es posible ahora con esta crisis sanitaria? Pues el reglamento electoral precisamente señala eso, ¿no? En caso de que no estén completos los miembros de la mesa, al momento de la instalación, puede recurrirse a los primeros electores de la fila para que puedan suplir a los miembros de mesa. Lo que pasa es que van a seguir varios procedimientos dentro del proceso electoral. Y sí, eso es uno de los procedimientos establecidos en caso de que no se complete los 3 miembros de la mesa, de la mesa para instalar, ¿no? Igual hay un plazo, ¿no? Como ahora se han ampliado los horarios para el proceso electoral, ¿no? Hasta las 7 de la noche. Igual es un procedimiento que va a seguir rigiendo, pero también bastante complicado, ¿no? Porque no se han tomado como otras medidas en estos casos, ¿no? Y es la medida que ha regido en todos los procesos electorales, ¿no? Pedirle a los primeros miembros de las filas que puedan suplir a los miembros de mesa, ¿no? Que asuman ese cargo. Porque igual, si se niegan, igual como que hay posibilidad de que puedan tener multa. Entonces, todavía sigue ese proceso, pero sí ahora es más complicado, ¿no? Por el tema de si los mismos miembros de mesa que han sido seleccionados van a ir a participar en el proceso electoral. Y si no, pues como qué mecanismos, qué otras formas se han pensado, y me parece que todavía sigue rigiendo lo establecido dentro del manual, ¿no? Para el proceso electoral. Muchas gracias, doctora, por su respuesta, en verdad muy ilustrativa, así que lo tomaremos en cuenta como ciudadanos y ciudadanas que nos toque ir a votar ese día en las elecciones. Tengo otra pregunta que estoy leyendo aquí en el chat, que es la siguiente. Ante la difícil situación que estamos viviendo,
¿podría ser posible que en los centros de votación que estén sin sufragantes, puede ser posible que pasen a sufragar aquellos que por diferentes motivos acudieron al local de votación sin que sea la hora que le toca para sufragar? Pues justo estaba revisando estos días sobre esa medida que estableció la OMP sobre el voto escalonado. O sea, es una medida de sugerencia, ¿no? Lo que está sugiriendo la OMP para que no haya saturación dentro del momento de la votación. Pues no es obligatorio, pero es una sugerencia para que finalmente haya menos afluencia de electores, ¿no? En ciertas horas. Pero, pues como es una medida de recomendación de la misma OMP, pues creo que no tendría ningún problema en ir a votar, ¿no? Bajo las condiciones que justo plantean la pregunta, ¿no? Que puede ir a votar a una hora diferente en la que según este cronograma de la OMP sugiere ir a votar, ¿no? No hay ningún problema, es una recomendación lo que está haciendo la OMP para poder evitar finalmente la saturación, ¿no? dentro de la votación y dentro de los locales de votación. A pesar que se han tomado más medidas para que se tomen otros locales de votación que antes no funcionaban como locales de votación y puedan como cumplirse las medidas de ser espacios abiertos, de ser espacios ventilados, que no haya mucha concentración de personas para seguridad tanto de los electores como de los miembros de mesa. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Quería preguntar a mi colega Gabriela de la escuela si ya está conectado el comentarista en sala, o tal vez Manuel pueda acotar algo para poder seguir con la conferencia. Sí, Jenny. Pablo justo se comunicó, pide disculpas a todos los asistentes, ha tenido problemas de conexión, pero igual vamos a tener presente a Pablo en otras actividades que organiza la escuela, un compromiso por parte de él. Igual habría que, simplemente para comentar a Gabriel, y creo que es algo que tenemos todos en común, ¿no? En este 11 de abril hay muchas dudas de parte de la ciudadanía respecto a su acceso al sufragio en este proceso, en esta coyuntura que justamente veníamos a analizar con la ayuda de Gabriela. Comentar que depende de todos nosotros y nosotras participar del proceso, ¿no? Y que es muy importante, cada uno de los votos que ejerzamos nosotros en nuestro derecho ciudadano va a ser trascendental, ¿no? O sea, el destino del país realmente está en nuestras manos, el poder realmente está en nuestras manos, como señala el eslogan de ese proceso del programa Voto Informado, ¿no? Hay que informarnos, conocer realmente a los candidatos, conocer realmente cuáles son sus propuestas y elegir adecuadamente según los criterios que nosotros comencemos a evaluar, ¿no? Yo creo que justamente en unos minutos va a empezar la tercera fecha del debate. Es importante que todos podamos estar atentos, y yo quisiera pedirle a Gabriela que nos dé sus opiniones ante ellos antes de culminar el evento, ¿no? Sí, sobre el debate me parece pues bastante interesante la dinámica que ahora se ha implementado dentro de estos debates, ¿no? Y también porque los debates permiten como ampliar la información, dado que son por televisión abierta, ¿no? Por TV Perú, que están transmitiendo todos los debates presidenciales, y que si bien es una modalidad nueva que se ha implementado para los debates presidenciales, creo que en estos dos días hemos visto muy poca presentación de propuestas, ¿no? Dentro de los candidatos. Muy pocos candidatos han presentado como medidas en torno a los ejes que se articularon el debate, ¿no? Medidas contra la pandemia, lucha contra la corrupción, el tema de pregunta ciudadana, el tema de educación. Entonces me parece como bastante importante sí que haya como esos espacios de difusión, de presentación de los candidatos, dado que también son muchísimos candidatos, pero también como para que la ciudadanía conozca quiénes, qué proponen, pero sí como que quizás reforzar como ese tema de las propuestas, ¿no? Como que los candidatos finalmente sí puedan presentar las propuestas y también cómo van a financiarlas, cómo ellos piensan que se pueden financiar, que también es bastante importante y que se ha dejado mucho de lado, ¿no? Dentro del debate. También preguntar qué ellos piensan o qué soluciones plantean frente al tema institucional, ¿no? Cómo fortalecer a las instituciones, cómo
ayudar o contribuir a que se recupere esta confianza de la ciudadanía dentro de las instituciones democráticas. Entonces sí me parecen buenos espacios, me parece que ahora han tenido también bastante acogida, mucha gente que está viendo los debates, pero sí me parece que le falta un poco como de parte de los candidatos, como este tema de presentación de las propuestas, ¿no? Que no es rentable, ¿no? Políticamente, y hemos visto que más como que se han dedicado a atacarse entre ellos, ¿no? Que es lo que usualmente sucede en los debates, ¿no? Pero sí me parece como que un punto débil ha sido como al momento de presentar propuestas, ¿no? Que los candidatos no se han centrado como en eso, en el tiempo también que se le establece entre pregunta y respuesta también es un poco corto a veces, entonces no sé, hay candidatos que no tienen como esa capacidad de poder resumir, ¿no? sus propuestas en pocos minutos, en pocos segundos y explicar finalmente qué ellos proponen y qué los diferencia de otros candidatos, ¿no? Pero sí, igual concuerdo que son espacios bastante importantes y más ahorita, ¿no? Para poder informarnos y emitir un voto, pues que sepamos qué proponen los candidatos con los cuales tenemos más preferencia, ¿no? Con los cuales nos sentimos representados. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y por estar con nosotros esta tarde. Le doy pase a mi colega Gabriela, por favor, para ya cerrar el evento. Muchas gracias nuevamente. A nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, agradecemos nuevamente la participación de la doctora Gabriela, así como los comentarios de Manuel. Y estando a minutos del inicio del último debate, agradecemos la participación de todos los asistentes. Y con esta última conferencia damos por concluido el ciclo de conferencias descentralizadas de las elecciones generales 2021. Muchas gracias a todos por su participación. Pueden seguir las actividades que viene realizando la escuela a través de su página web y de sus redes sociales. Y ya será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.